tercera llamada. Te voy a pedir que te relajes y que te tomes un café. Porque ya empieza Nota 7 de 7. con Priscila Saldaña. Y Arturo Núñez. Que lo disfrutes. Bienvenidos a Nota 7 de 7, el podcast favorito de todos de periodismo. Hoy, como en este primer episodio, como en cada episodio, me acompaña Priscila Saldaña. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Arturo. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Y bueno, pues hay que empezar porque esta semana y bueno, todas estas semanas han pasado cosas muy interesantes en las noticias y bueno, tantas que ni siquiera vamos a poder abarcar todas, pero hemos seleccionado algunas de las más interesantes y bueno, entre ellas está el tema de las vacunas que más adelante Priscila nos va a estar ayudando para comentarla. También vamos a platicar un poco acerca de WhatsApp y sus nuevas políticas, qué es lo que está sucediendo, por qué razón todo el mundo empezó a desinstalar el WhatsApp de su celular. También estaremos platicando un poco acerca de las reformas migratorias de Joe Biden. Si tú tienes un familiar en el extranjero, más específicamente en Estados Unidos, pues seguramente también te interesará esta información. También estaremos platicando acerca del panorama del 2021, cómo luce en cuanto a la economía y, por supuesto, pues en la pandemia, cómo está evolucionando. Y también, por último, como este es un podcast de periodismo, en el último tema de cada episodio estaremos dando un tema educativo que si tú estás pensando en estudiar periodismo, pues seguramente te va a beneficiar bastante. Y si no, pues por lo menos será interesante. En ese último tema estaremos tocando qué es un podcast, estaremos hablando un poquito de su historia, cómo han evolucionado y por qué razón, por qué demonios todo el mundo está haciendo un podcast en este momento. Pero bueno, sin más que decir, pues, ¿qué te parece, Priscila, si nos comienzas hablando acerca del tema de las vacunas? ¿Qué está pasando con las vacunas en México? Bueno, el lunes pasado, a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, nos comentó que se van a comprar, o bueno, se firmó un contrato de 12 millones de vacunas rusas y se espera que llegue la sustancia activa del AstraZeneca, que es aquí en México en el laboratorio en el que se va a empaquetar y pues se va a distribuir en toda la región. Van a llegar alrededor de 7 millones de sustancias activas. Ok. Oye, y no sé si supiste, el día de ayer creo pasó apenas por ahí de la tarde, no sé si supiste que una fábrica de AstraZeneca se incendió lamentablemente, una fábrica de India, una de las más famosas, se incendió. Una de las noticias tristes de esto fue que lamentablemente pues fallecieron, hasta el momento se conoce 5 personas que trabajaban en esta fábrica y pues algo de lo que preocupaba un poco era que en esta fábrica, que era muy importante porque era una de las que más produce, repito, pues se incendió y preocupaba porque ahí se estaba haciendo una gran cantidad de vacunas contra COVID-19, pero pues ya informó la empresa que no pasa nada, que la producción va a seguir igual y que no se va a alterar absolutamente nada. Y pues como comentas, en México pues se está fabricando o por lo menos se está envasando, se está haciendo el proceso final de esta vacuna. Pero qué más pasa en las vacunas? ¿Por qué hay más? Sí, claro que sí. Bueno, AMLO fue fuertemente criticado por el hecho de haber no comprado las vacunas Pfizer y haberle dado la oportunidad a los países, pues, que están en condiciones precarias, por así decirlo. Supone que todos, o sea, los países tenían un turno, pues, para poder adquirir estas vacunas y él le cedió el turno que nos correspondía a otros países porque finalmente él iba a firmar este contrato para las vacunas rusas. Y bueno, pues muchos se le echaban encima diciendo que realmente ya no había presupuesto aquí en México para comprar las vacunas, cuando en realidad pues no, o sea, ni estábamos enterados que se iba a comprar la vacuna rusa, lo cual sorprendió bastante el lunes pasado. Sabes que, o sea, como ese argumento empezaron a utilizar muchos medios, que la verdad a mí me molesta un poco porque digo, o sea,
la prensa en México está actuando como si el enemigo en este momento fuera el gobierno. Eh, Comentabas que no, que México suspendió la compra de Pfizer. Esta razón, y ya la explicó Hugo Gatell, el subdirector de la Secretaría de Salud, anunció, o sea, ya lo comentó varias veces en su conferencia de prensa diaria, que la razón, y también lo comentó Arturo Herrera, que la razón por la que no está llegando la vacuna Pfizer a México no es porque no es porque, ni siquiera es porque AMLO haya cedido la oportunidad a otros países. La razón es que la empresa Pfizer cerró una de sus fábricas para hacerla más grande y de esta manera producir más cantidad. O sea, lo que está pasando es, supongamos, esto es un ejemplo, no está pasando de esta manera, pero supongamos que durante 4 semanas a México le llegaban 500 dosis en cada semana. Lo que va a pasar es que la fábrica de Pfizer va a cerrar durante estas 4 semanas para hacer más grande su planta y poder crecer su producción. Y al final de estas 4 semanas, en vez de que te llegaran 500 cada semana, ahora te van a llegar 2000 al final del mes. Entonces, es lo que está sucediendo. No es que México haya cedido su lugar o que México no quiera comprar, no tenga dinero para comprar. Sí se van a comprar, así tal cual como ya se había dicho, pero pues nada más va a cambiar la distribución. Eh, y bueno, pues van a seguir continuando comprando, obviamente. Y la segunda dosis, que también era lo que preocupaba, se va a seguir poniendo porque sabemos que ya se vacunó a ciertas personas y la preocupación que se tenía era de que si esta vacuna de Pfizer se iba a tardar un mes en llegar, iba a pasar el periodo de 21 días en los que se supone que debes de aplicar la segunda dosis. Bueno, Hugo Gatell también ya explicó que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que incluso hasta 48 días, creo, pueden pasar en lo que tú pones la segunda dosis. Entonces, pues no pasa nada, o sea, tranquilos todos y pues no le hagan caso, no le hagan tanto caso a la prensa que parece que está en contra del gobierno, pareciera que tienen ahí intereses personales, ¿verdad? Que están por los que atacan al gobierno. Pero, ¿qué más nos tienes que comentar? Bueno, pues a mí por un momento me empezó a cuestionar el hecho de la eficacia de estas vacunas, ¿no? Puede que unas tengan un porcentaje más arriba de la otra. Tengo entendido que la Sputnik V tiene un 91 creo, por ciento de eficacia. Em, y bueno, aquí mi pregunta sería de cómo, si nos van a estar llegando vacunas, pues vacunas rusas, ¿no? Y vacunas, la estadounidense, que es la Pfizer, o sea, cómo las vamos a distribuir, ¿no? O sea, cómo a cierta parte de la población le van a poner una o a cierta parte de la población le van a poner la otra, ¿no? Es una duda que yo tendría y que pensaría en de las que tienen más eficacias van a ser para la gente de la tercera edad o la gente que está en mayor riesgo y la de menor eficacia va a ser para nosotros los simples mortales. Fíjate que es interesante eso que comentas, no lo había pensado, o sea, qué vacuna te va a tocar, porque sí es cierto, o sea, México está contratando distintas empresas, pero bueno, aquí lo interesante es que pues algunas de estas vacunas han resultado alérgica o han provocado alergias en ciertas personas. Entonces, una de las cosas que ha dicho Gatell es que el hecho de que te haya causado, no sé, una alergia a la vacuna de Pfizer, no quiere decir que la de Sputnik también te vaya a provocar una alergia. Entonces, eso puede ser uno de los factores para que se decida qué vacuna te va a tocar. Y en realidad no creo que nos pongamos a decir, oh, yo no quiero la de Pfizer, yo quiero a fuerza, me espero a la de Sputnik. Yo pienso que en Ujú. cuanto te digan que te quieres vacunar, pues obviamente vas a decir que sí. Sin embargo, todavía hay gente que pues no quiere. Por favor, vacúnense, Sí, sí, sí. eh, porque es muy importante. O sea, es una de las formas que nos va a ayudar a salir de esta pandemia. También otra cosa que hay que recalcar es que la vacuna Sputnik, aún no tenemos contrato con ellos. Está en veremos, que muy probablemente se vaya a hacer, pero aún no se tiene. Y la COFEPRIS tampoco la ha aceptado en México. Entonces, pues próximamente la estarán aceptando. Bueno, pues si ya no tienes nada más que comentar acerca de las vacunas,
vamos a pasar al siguiente tema, que sería el de WhatsApp y sus nuevas políticas. Y bueno, de esto, como sabemos todos, en redes sociales se empezó a decir que desinstalaras tu WhatsApp. Se hizo una campaña tremenda porque al parecer hubo ahí una confusión como en este mensaje que te envía WhatsApp, o no sé de dónde salió. Yo en lo personal no creo haber visto que WhatsApp me enviara un mensaje a mí, o no sé porque ni siquiera uso tanto el WhatsApp, pero lo que se empezó a decir era que, o bueno, a ver, tú dime qué escuchaste de las políticas de WhatsApp o qué leíste así por redes sociales. No, mira, pues esto fue hace un poco gracioso porque precisamente yo esta mañana me levanté y abrí mi WhatsApp y a mí sí me apareció el anuncio de que las políticas iban a cambiar, pero como todo, ¿no? Siempre uno nada más le hace aceptar cuando dices, he leído los términos y condiciones, simplemente le das clic a la palomita y le hacen aceptar, ¿no? Entonces yo obviamente hice lo mismo, o sea, fue para mí como, ah, sí, o sea, solamente leí arriba como términos y cosas que habían cambiado la política y en eso me meto a Facebook y empiezo a ver que la gente empieza a hacer bastantes memes diciendo como que no, ya nos van a vigilar por ahí, ya no es seguro el WhatsApp, todos vámonos a Telegram, vámonos a las diferentes aplicaciones que hay y parecidas a WhatsApp. Y yo así como que, o sea, por un momento digo como, wow, o sea, pienso que la mayoría nos pasó de que ni siquiera leímos ese Simón, anuncio. sí, sí. Sí, fíjate Y si que, es o sea, que, perdón, no, 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 sí, dime, bueno, dime. sí iba a decir que sí es cierto, o sea, en realidad nadie nos ponemos a leer las políticas de cualquier aplicación, siempre dices, o sea, igual la necesito, así que aceptar, 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 y ya la descargas. Pero sí, o sea, yo no, te digo, yo no me fijé si me llegó esa cosa, o a lo mejor leí aceptar y ni siquiera me di cuenta, pero el chiste de esta nueva política que muchos se confundieron y por eso empezaron a desinstalar. Al parecer creían que WhatsApp iba a empezar a leer tus mensajes. Eso fue lo que les preocupó a muchos, que los mensajes que tú compartes con tus amigos o familia, WhatsApp los iba a poder ver y los iba a compartir con empresas y no sé qué. Esto pues se podría decir hasta es falso, porque la política, según comunicados que ha emitido la compañía de WhatsApp, esto es falso porque ellos lo que están buscando es nada más compartir bueno, más bien tu información, no la van a compartir, tu información siempre la han tenido, o si la van a compartir sería más bien como, por ejemplo, supongamos que en Ciudad Juárez a tal hora se conectan, no sé, 1,000 personas. Entonces, ese tipo de información es la que WhatsApp le puede pasar a las empresas. No necesariamente le va a pasar de que tú, Priscila Saldaña, te conectas a tales horas. Eso no le va a compartir, según, repito, lo No, que no, pues dice de hecho WhatsApp. Sí, supone sí, que va a retener la información, ¿no? Así, por ejemplo, que para que te salgan anuncios publicitarios, así como cuando, no sé, en Messenger escribes de que me quiero comprar un carro y en eso en Facebook te empieza a salir un montón de anuncios exacto. publicitarios que de la Nissan y de diferentes partes. Ajá, sí, sí, exactamente. Entonces, creo que ni siquiera va por ahí. O sea, ni siquiera van a hacer eso de que puedas escribir, porque supuestamente si yo te envío, por ejemplo, un mensaje a ti, por ejemplo, si te pongo un hola, el mensaje no va a viajar como con letras, el mensaje viaja cifrado, según lo que comenta WhatsApp. El mensaje viaja cifrado y ni WhatsApp ni Facebook deberían de saber qué es lo que tú estás escribiendo. Hasta que ya llega a tu celular es cuando se decodifica y ya puedes leerlo así tal cual como lo escribí. Por esta razón, muchos se están confundiendo, creen que te van a ver los mensajes. Y bueno, yo aquí lo que opino es que, o sea, suponiendo que Facebook o WhatsApp sí pueden ver tus mensajes, porque como dices, sí ha pasado eso de que tú escribes por algo y de repente te empiezan a salir anuncios de eso. Entonces, ¿qué tan cierto es esto que nos dice WhatsApp de que no ven tus mensajes? A lo mejor es falso, pero yo en mi opinión, creo. A ver, pues suponiendo que en Messenger o en WhatsApp ven mis mensajes, ¿qué me puede pasar? O sea, pues a menos de que estés haciendo algo ilegal, no creo que te importe mucho. O sea, igual
no creo que Mark Zuckerberg diga, "Ah, vamos a quemar a Arturo que está comentando esto con sus amigos, ¿sabes? O sea, ya se me haría muy personal de parte de Mark Zuckerberg de que te quiera quemar, ¿sabes? Y definitivamente, o sea, a él que es tan importante o a cualquier persona que trabaja en Facebook o WhatsApp, no le interesa lo que estás platicando con tu familia. Si acaso lo que le puede interesar es hacer negocio, o sea, ponerte anuncios de lo que estás platicando. Lo máximo que te puede pasar es eso, que agarren tu información y te empiecen a poner a ofrecer cosas. Es lo máximo que te puede pasar. No veo una forma en la que te pueda afectar el hecho de que estén checando tus mensajes, que según WhatsApp no lo hace. Pero bueno, sabemos que muy probablemente sí pase. Y otra de las cosas que yo creo es, a ver, hay que evaluar qué tanto te conviene desinstalar WhatsApp y qué tanto no. Por ejemplo, supongamos que, te pongo el ejemplo, mi hermana hace poco empezó a emprender y una de las formas que recibe a sus clientes en la que los atiende es por medio de WhatsApp. O sea, desinstalarlo e irse a Telegram, por ejemplo, implicaría perder todos los clientes que se comunican con ella por medio de WhatsApp. Entonces, o supongamos que todos tus amigos se comunican por medio de WhatsApp y tú dices, no, yo me voy a ir a Telegram. Bueno, pues vete, pero te vas a quedar sin amigos con quien platicar, a menos de que todos se vayan, ¿verdad? Pero, o sea, yo digo ahí, evalúa qué es lo que más te conviene. No es como que me esté pagando WhatsApp y diga, pues todos vuelvan a instalarlo. No, descarga lo que quieras, pero evalúa qué es lo que más te conviene y pues que quede muy claro eso de que WhatsApp no va a estar viendo tus mensajes, según lo que dicen ellos, y que también esta nueva política que iba a ser el 8 de febrero se cambió hasta el 15 de mayo. Eso es la nueva información que se tiene. Y bueno, pues igual también si no, ¿ibas a comentar algo? Sí, de hecho iba a decir que creo que en ese tiempo es muy difícil salirse de las redes sociales, porque para todos son necesarios, o sea, ya incluso si estás en la escuela, hacen el grupo de tal materia en Facebook, o sea, esto me viene pasando a mí desde la secundaria. Ya había un grupo de Facebook donde el maestro publicaba las tareas y luego pues toda la prepa y ahora la universidad, ¿no? Y lo que les espera a las siguientes generaciones, porque como te digo, o sea, ya creo que es muy difícil que la gente se pueda salir de las redes sociales y aparte que creo que o sea, es parte de la paranoia de la gente. Me da gracia de que la gente ahora se preocupe por estas políticas de WhatsApp y que las confunde y así, porque, o sea, sabemos que desde el hecho de usar o sea, el internet es obvio que todo lo que tú digas ahí está registrado en esa plataforma y el dueño de esa plataforma lo puede leer y todos los que trabajan junto con él. Entonces, es como que ahora ponernos a pensar de que no, es que están leyendo nuestros mensajes o de que pues la gente se asusta, ¿no? Porque también ha pasado que a veces ni escribes nada en tu teléfono y lo hablas así en persona y cuando te metes en tu teléfono te empiezan a salir anuncios, que eso nos daría a entender que nos escuchan por un lado o por otro. Pero pues ya siento que ya, o sea, ya deberíamos como adaptarnos a esto, ¿no? O sea, eh, o sea, dejar fuera la histeria colectiva y realmente pues darnos cuenta que eso es lo que nos está pasando a nosotros en estos momentos, pero ya a lo mejor en las siguientes generaciones ya todo esté controlado o más vigilado, no sé. Sí, no, Entonces es que sí, definitivamente yo también pienso que, o sea, y que me esté checando o que sepan de qué es lo que estoy deseando, si estoy deseando comprar un celular o eso, pues la verdad a mí no me afecta mucho. Y pues hay que entender también que en Estados Unidos, o sea, lo que les interesa es en gran medida hacer negocio y lo único que quieren es hacer negocio con tus datos, o sea, no quieren afectarte a ti de otra manera, nada más quieren venderte algo, es lo único que quieren. Entonces, pues sí, te digo, a mí en lo particular, pues estoy dispuesto a ceder mis datos si no me van a cobrar la aplicación de WhatsApp ni de Facebook. Pero bueno, cerramos este tema también y pasamos a comentar el tema de las reformas migratorias, un tema que creo es muy, muy importante ahora con la entrada de Joe Biden. ¿Qué nos tienes que platicar de esto, Priscila? sí, bueno, el presidente electo Joe Biden supone que quiere implementar una reforma migratoria
la cual sería de gran beneficio para los inmigrantes porque aquellos que tengan más de 8 años viviendo en Estados Unidos podrán obtener la ciudadanía. Supone que al principio se va a hacer una evaluación, se les va a mantener un estado temporal por 5 años, después se les va a dar una tarjeta verde para poder revisar sus antecedentes, que hayan pagado impuestos, porque sabemos que la gente que se va de forma ilegal a Estados Unidos, pues muchas veces realmente no paga impuestos y realmente está trabajando nada más para sí mismo, o sea, no está pagando lo que los demás ciudadanos que si son nacidos ahí hacen habitualmente, como aquí en México y en varios países, ¿no? Y supone que después de haber evaluado sus antecedentes y que paguen impuestos, 3 años después podrían obtener la ciudadanía. Supone que para que esto pase, los inmigrantes debían haber estado en Estados Unidos desde el 1 de enero y bueno, tienen que haber cumplido ya 8 años, bueno, 8 años o más de haber estado ahí, ¿no? Y bueno, eso es algo que considero muy interesante, más que nada, no solo porque aparte que esta reforma se está haciendo para evaluar pues las razones de porque o sea, mucha gente de Centroamérica y de diferentes partes del mundo finalmente buscan vivir en Estados Unidos, que la mayoría pues es por una mejor vida, ¿no? Por una mejor calidad de vida. ¿Cuánta gente no hemos visto ahora en estas caravanas que han pasado en los recientes años, que han venido aquí a las ciudades fronterizas para poder pedir asilo a Estados Unidos? Creo que sería una reforma que beneficiaría muchísimo a la gente que ya tiene pues bastante tiempo allá y que realmente ya sería muy difícil que regresaran a su país de origen, ¿no? Sí, de hecho, pues hace poquito se empezó a circular en las noticias que una caravana migrante de Honduras, principalmente hondureños, venían, creo que se hablaba de alrededor de 9,000 personas. Sin embargo, pues en Guatemala se frenó o se, no sé, se dispersó mucho la caravana. Algunos, casi creo como el 40%, algo así, se regresó a su país y los demás, pues te digo, se dispersaron ahí entre los pueblos y pues sí, no creo que avance mucho la caravana, la verdad, porque pues se frenó en Guatemala y luego supongo que se va a frenar otra vez cuando entren a México y pues todavía les faltaría un buen tramo por recorrer. La verdad, muy triste, pero qué bueno que pues ya estén saliendo nuevas reformas, porque sabemos que en Honduras lo que pasó es que, bueno, ellos salen de ahí porque tienen necesidades, primero que nada, necesidades de dinero, porque, pues hay que recordar, hay que irnos un poquito atrás. Ellos tuvieron un problema, creo que fue un huracán, no recuerdo bien, pero sí hubo un desastre natural y bueno, eso afectó todavía más a lo que ya se está viviendo con la pandemia. O sea, imagínate si ahorita se está viviendo desempleo, bancarrota de ciertos negocios, imagínate ahora que un desastre natural afectó todavía más esa situación económica y la delincuencia que viene luego de que no tienes dinero, pues muchas personas se inclinan por este camino y bueno, pues hay que buscar otras opciones y ellos encuentran una en salir de su país. Entonces sí, pues hay que tomarlo, no hay que tomarlo como ese miedo de que solo porque vienen de fuera ya tienen coronavirus, porque es la reacción de muchas personas. Entonces sí, pues yo pienso que no hay que tomarlo así, no que vengan de fuera, no quiere decir que tengan coronavirus y pues hay que tratar de apoyarlos en la medida que se pueda y bueno, que se quiera también, ¿no? Algo interesante de estas reformas, Priscila, no sé si tú le ibas a comentar, sorry, era de que, bueno, a pesar de que Joe Biden tiene la intención de proponerlas, pues es necesario que el Congreso las apruebe, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el Congreso en este momento tiene mayoría demócratas, porque, bueno, hay que también otra vez retroceder un poco en el tiempo. Cuando se dieron las elecciones en Georgia, de hecho, fue unas elecciones muy, muy importantes porque se escogió a los dos puestos. Supongamos que tenemos al Senado 100 puestos, eran 50 republicanos y tenían 48 demócratas. Entonces se hacen las elecciones de Georgia para dos puestos y bueno, en estos dos puestos los demócratas obviamente querían que ganaran
esos dos demócratas para tener 50 republicanos y 50 demócratas. Y bueno, pues la vicepresidenta, en el caso de empate del Senado, en caso de empate, la vicepresidenta tenía el voto de desempate, ¿no? La vicepresidenta es Kamala Harris, creo, si no me equivoco. Eh, Sí. entonces, era importante que los demócratas ganaran los 50 para que los republicanos no tuvieran una mayoría, ¿no? Entonces, ahorita el problema es que para que se aprueben estas reformas que está proponiendo Joe Biden, se necesita que por lo menos 60 del Senado estén de acuerdo con estas reformas y son 100, entonces serían 50 demócratas que yo supongo que van a aceptarlos todos y se requerirían 10 republicanos que acepten esta reforma para que se acepte y pues pueda progresar todo, ¿no? Entonces es un poco complicado también, o sea, qué bien que se esté haciendo, pero pues hay que esperarnos y ver qué es lo que pasa si los republicanos, esos 10 que se necesitan, aprueban y pues ojalá y pase porque en lo particular yo tengo familia allá que pues les beneficiaría mucho que esta reforma se llegue a aplicar. ¿Tienes algo más que comentar acerca de esto? Sí, bueno, se me hace, cuando pienso en Joe Biden, de cierta forma siento que tiene intenciones parecidas a las de Obama, el presidente pasado de Estados Unidos. Y se me hace curioso cómo pasamos de Obama, que tenía pues ciertas políticas que beneficiaban a los inmigrantes, y luego pasamos con Donald Trump, que los repudiaba totalmente, y después ahora pasamos con Biden, que pues parece ser que tiene pues que tiene decisiones similares a las que alguna vez tomó Obama. Incluso, incluso se habla Entonces, sí, sorry, nada más rápido. Incluso se habla no, de no, que, te decía, incluso se habla de que Joe Biden tiene mejores intenciones que Obama, porque a Obama incluso en algún cierto momento se le llegó a reclamar eso, ¿no? Que no apoyaba lo suficiente a los inmigrantes y bueno, ahorita estamos viendo que Joe Biden sí está apoyando, incluso tiene una propuesta migratoria todavía más ambiciosa que las que demostraba Obama en su momento. sí, sí, bueno, pues parece ser que, o bueno, también creo que tiene que ver mucho como llevarle la contraria a Donald Trump. No sé si esa es solamente mi perspectiva, pero sí siento que de cierta forma como que Biden hace las cosas como por, no sé, fregarlo, si no tengo otra palabra que decir, el pensamiento que tiene Donald Trump, ¿no? Porque es como que Donald Trump mantiene ciertos años a Estados Unidos con un pensamiento que han de les inculcar ciertas pues medidas y políticas que a lo mejor, y si bien no todos los ciudadanos estadounidenses las tomaban, porque, bueno, sabemos que Estados Unidos ya es pues un país que tiene diferentes culturas, o sea, no solo la mexicana, sino o sea, cuánta población de Estados Unidos es mexicana, cuánta es de Cuba, cuánta es, o sea, hay diferentes partes, ¿no? O sea, ya realmente no es solamente de todos que sean estadounidenses, pues claro que no. Entonces, sí es así como que les inculca, bueno, se les inculca a lo mejor cierto pensamiento y luego de pronto viene otro presidente a quererlos sacar de su zona de confort, porque también sabemos que hay ciudadanos estadounidenses que sí tenían la mentalidad de Donald Trump, de decir como, no, no, aquí no queremos ni mexicanos ni de ningún lado. Y se vio en el ataque al Capitolio, ¿no? O sea, muchísima gente todavía seguía apoyando lo que proponía Donald Trump, pero definitivamente sí, o sea, creo que incluso es una de las razones que lo hace ganar y creo que ahí está muy bien la estrategia de Joe Biden. El hecho de que digas, o sea, ya nadie quiere a este señor, ya todos lo repudian en Estados Unidos. Bueno, yo soy totalmente el contraste, él es el negro y bueno, yo soy el blanco, totalmente la diferencia. Entonces sí, creo que definitivamente es una de las cosas que lo ayudan y supongo que eso tiene que ver también mucho en la pandemia, es decir, siento que las personas se inclinaron por Joe Biden sabiendo que estamos en una pandemia y creo que pensaron que Joe Biden es la persona más indicada para ayudar a las personas que se están quedando a lo mejor sin empleo en Estados Unidos, porque igual pasa lo mismo, el desempleo está
en todos los países, no nada más en México, en Latinoamérica, está en todos lados. Y bueno, sí, definitivamente es importante que Joe Biden los ayude y creo que ellos pensaron en eso y por eso también lo votaron muchos por el Partido Demócrata. ¿Tienes algo más que comentar acerca de este No, tema? nada más que decir. Bueno, entonces cerramos también este tercer tema y vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta y bueno, ahora vamos a platicar un poco acerca del panorama 2021, cómo lo estamos viendo en cuanto a economía, en cuanto a la pandemia. Bueno, pues les tengo que comentar que al principio de este año, por ahí del 9 de enero, creo, el presidente de Desarrollo Económico del estado de Chihuahua, que es Sergio Mendoza Vidal, comentaba en una entrevista para el Diario de Juárez, creo, lo comentaba, que este panorama 2021 se veía muy, muy malo. El 2020 había sido malo, el 2021 iba a ser peor. Comentaba que de entrada, muchos negocios se están cerrando y bueno, en esto creo que tiene mucha razón. Muchos restaurantes, sobre todo, están batallando muchísimo porque hay que recordar que pues ellos están pagando una renta de local, tienen empleados y pues, o sea, de entrada ningún negocio está hecho para sobrevivir sin ingresos. Todos los negocios están diseñados para estar recibiendo ingresos y de esa manera sobrevivir. Si tu negocio está cerrado y solo estás sobreviviendo con servicio a domicilio, por ejemplo, Uber Eats, que es una de las empresas que ofrece este servicio, en realidad no te queda mucha ganancia de los envíos y esto lo han dicho los propios dueños de los negocios. Y bueno, ellos tienen como repito, tienen una renta que tienen que seguir pagando y al parecer muchos de los que rentan locales no están disminuyendo sus tarifas por el hecho de que haya pandemia o por el hecho de que el gobierno los cierre o que no los deje abrir al 100%. No les están reduciendo la renta y ellos tienen que seguir pagando y pues se les está haciendo una deuda más y más y más grande. En la Ciudad de México, algunos de los dueños de restaurante dijeron que el gobierno les ofrecía un cierto apoyo, pero este apoyo se recibía siempre y cuando estuvieran pues al límite con sus deudas, con su pago de impuestos, ¿no? Se decía esto. Pero comentaban los dueños de restaurantes, ¿cómo vamos a estar a raya si en realidad no estamos recibiendo nada? O sea, no tenemos para pagar impuestos, no tenemos para pagar no tenemos para pagar nada porque simplemente no estamos ganando nada, estamos cerrados. Entonces, pues la ayuda no les estaba beneficiando mucho. Y bueno, esto también, pues el hecho de que cierren algunos restaurantes trae desempleo. Sin embargo, algunos restaurantes que son medianos o chicos, hace alrededor de unos meses, unos 3, 4 meses más o menos, hice una entrevista para una clase de radio, que se trataba precisamente de esto, de los restaurantes, y leí por ahí que la dirigente de la Canirac en el estado de Chihuahua, se llama Cristina Cunningham, comentaba que es un gran problema para los negocios pequeños de restaurantes porque ellos no tienen ni siquiera cómo declararse en bancarrota. Es decir, un negocio grande puede decir, bueno, estoy perdiendo dinero, calculo lo que necesito, liquido a todos mis empleados y pues cierro, ¿no? O sea, corto mis gastos, voy a perder dinero, pero no voy a seguir perdiendo dinero, ¿no? O sea, estoy cortando ya los gastos y ya no gasto más. En los negocios pequeños no se puede hacer esto muchas veces porque ellos ni siquiera tienen el dinero para liquidar a sus empleados, o sea, no pueden cortar ni siquiera sus gastos. Entonces, esto es un gran problema y tienen que seguir y seguir y seguir y sus gastos cada vez se están haciendo más y más y más grandes hasta el punto en el que pues en algún momento van a caer en bancarrota y no van a tener ni para seguir sobreviviendo ni para liquidar a sus empleados y bueno, esto va a afectar bastante y a esto es a lo que se refería Sergio Mendoza Vidal en algún momento. Eh, no sé si quieras comentar hasta aquí algo o si no me sigo.
No, sí, bueno, como comentas, las grandes cadenas no tienen algún problema en cerrar y en liquidar a sus empleados. Sin embargo, como dices, los comercios locales, bueno, los comerciantes locales sí se les ve una dificultad más grande por el hecho de que, como dices, no están recibiendo ingresos y es pues difícil seguir manteniendo la renta y seguir pagando el sueldo de los empleados que tienen y bueno, hasta liquidarlos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, otra de las cosas que se comentaba, bueno, que comentaba Sergio Mendoza, en ese momento se sabía, o por lo menos era lo que había anunciado Gatel, que en México se iban a estar vacunando alrededor de 6,000 a 8,000 personas diarias. Era lo que se había dicho a principios de enero. Y bueno, Sergio Mendoza hizo un cálculo rápido, ¿no? De si tenemos alrededor de 120 millones de población y se requieren, no sé, dos dosis. Él calculó que aproximadamente si estamos vacunando de 6,000 a 8,000 personas diarias y somos 120 millones, nos tardaríamos alrededor de 50 años en vacunar a toda la población, que son los 120 millones. Sin embargo, pues ahorita ya sabemos que el gobierno de México ha tenido días muy buenos en los que se ha vacunado incluso hasta arriba de de las 100,000 personas. Sin embargo, si volvemos a hacer otra vez este cálculo de 100,000 personas al día y somos 120 millones, el cálculo sigue estando un poquito alto. Nos seguiríamos tardando unos cuantos años, que son creo como alrededor de 5. Lo que proponía Sergio Mendoza era, el gobierno de México tiene que vacunar eh, un millón de personas al día para poder salir, para poder terminar en un año. O sea, si tú vacunas a 1 millón de personas en un día, estarías tardándote 120 días, ¿no? Que tiene 365 días el año, pero como son dos dosis, estarías terminando prácticamente ahí por del año, poquito más del año, y teniendo en cuenta en que no siempre se logra la meta, pues también. El problema que tenemos ahorita es que no es que el gobierno de México no pueda vacunar a más personas diarias. El problema es que no se están produciendo la cantidad de vacunas que se requieren. Otra cosa es que en los estados, en ciertos estados, se está pidiendo al gobierno que les permitan comprar vacunas al estado solo, así por ejemplo Chihuahua, en este caso que diga, pues yo tengo dinero para comprar ciertas vacunas a, no sé, Sputnik V, ¿no? Y quiero comprarle, pero pues no funciona así, porque si haces eso, no es que México no tenga dinero, es que México también no puede comprar mucho, porque pasaría lo mismo que está pasando en países grandes, por ejemplo, que ellos compraron mucha cantidad y ni siquiera la pueden vacunar porque, o sea, ahí la tienen guardada, no la están vacunando porque no tienen manera de vacunar tan rápido. Entonces, México, hasta mi punto de vista, a lo mejor vamos lento y nos vamos a tardar 1 o 2 años, pero creo que está haciendo las cosas bien porque, o sea, como se comenta, necesitamos ser solidarios con los otros países. Llegué a ver que el presidente de la OMS incluso decía que hay un país que tiene 25 vacunados, o sea, no, decía no 25 millones, no 25,000, 25 personas vacunadas. Entonces, pues es muy grave, no deberíamos de estar acaparando todas las vacunas. Entonces, hasta ese punto a mí se me hace que México ha hecho bien las cosas en no estar comprando muchas vacunas y que luego ni siquiera las pueda poner todas. Me parece bien que aunque nos tardemos más, pero pues hay que ser solidarios, es la única forma de salir de esta pandemia. ¿Tienes algo más que comentar, Priscila? Sí, bueno, como comentas, yo creo que México va a un buen ritmo, se me hace bien, y aparte que a pesar de que obviamente estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia, y seguramente cuando termine la sigamos sufriendo por un buen tiempo, no solamente las grandes cadenas, sino los comerciantes locales, la gente que recién está emprendiendo. eh, entonces, creo que es parte de la recuperación, no solamente somos el único país afectado, sino que hay otros países que, como dijiste, están en peor situación que nosotros, ¿no? Entonces, si bien estas son crisis que sucedieron, por ejemplo, hace muchos años, cuando hubo otras pandemias y cuando hubo otras enfermedades que no se tenían esperadas, pero sucedieron.
Entonces, creo que en el momento en el que estamos ahora, creo que sí podemos como progresar, pues, o sea, sí podemos salir adelante de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando inició la pandemia, yo pensaba en, no, es que México no está listo. O sea, aquí lo que va a pasar es de que nos vamos a morir, o sea, se va a morir gran parte de la población mexicana. Y claro, en todos los países han fallecido bastante gente y aquí en México también, ¿no? Pero creo que de cierta forma ya estamos medio controlando las cosas. Ya no está tan abarrotado, a lo mejor como en otros lados, que se está volviendo a dar otro rebrote. Eh, entonces, pues esperamos que las consecuencias de esta pandemia no las suframos tanto y podamos salir adelante de esto, ¿no? Sí, definitivamente, como dices, pues ya vamos más de salida, ¿no? O sea, ya pasó un año y ya por lo menos se conoce una vacuna y pues ahora solo hay que esperar, hay que ser pacientes y no intentar acaparar. También uno de los temas que se tocaba ahora en las conferencias de prensa del subsecretario Hugo López Gatell es el acaparamiento de los tanques de oxígeno. Otra vez, es lo mismo, en una pandemia, lo repitió muchas veces el subsecretario, hay que ser solidarios, no hay que entrar en pánico, que pues se entiende porque pues tú estás preocupado por tu familia y por ti, ¿no? Pero no hay que ser egoístas y si tú no estás usando un tanque de oxígeno, no lo tengas en tu casa ahí guardado por si se ofrece en algún momento. Porque ese tanque que tú tienes ahí guardado, ya sea porque estás pagando la renta, aunque lo tengas ahí guardado solo por si se ofrece, o si tú tienes uno, pues intenta venderlo o rentarlo, porque de verdad, o sea, hay mucha gente que lo necesita y el hecho de que tú lo tengas ahí guardado, pues definitivamente no le beneficia. Además, el hecho de que todo mundo esté comprando, pues suben los precios para las personas que sí lo necesitan. Y te imaginas, o sea, si no tengo buenos ingresos, me quedé sin empleo y luego todavía me están vendiendo un tanque muy caro porque no hay, pues definitivamente no se puede. Entonces, si tú tienes también un tanque de oxígeno, intenta prestarlo, rentarlo, venderlo, lo que sea, pero si no lo estás usando, véndelo o lo que sea, te digo, lo necesita, seguramente alguien más lo va a necesitar y pues te lo va a agradecer muchísimo. Bueno, pues ya cerramos también este tema. Ya estamos por concluir el podcast, pero vamos al tema, uno de los temas más importantes de este podcast, que son estos temas que vamos a tocar un poco como educativo, se podría decir, explicar un poco de lo que a nosotros se nos enseña en la carrera. Como ya dije al inicio, el día de hoy vamos a hablar pues del podcast. Esto que estamos haciendo nosotros. Priscila, si me haces el favor de explicarnos qué es un podcast. Sí, bueno, es importante saber la definición porque si no pensaríamos que es cualquier tipo de video o cualquier tipo de audio, ¿no? Entonces, bueno, según el periodista argentino Pablo Mancini, el podcast es un archivo de sonido que se distribuye vía RSS a los usuarios que se hayan suscrito desde su reproductor portátil, aunque también puede escucharse desde el reproductor del propio ordenador, ¿no? Sí, El bueno, si me término de dejas. podcasting, Ah, perdón. No, sí, sí. continúa. Ah, bueno, si me das permiso, iba a comentar que esta definición definitivamente, pues es un poco vieja, ¿no? O sea, o bastante vieja. La tomamos de, no sé, textos un poco antiguos, pero la intención de tomar esta definición del periodista Pablo Mancini fue para que viéramos cómo nace el podcast que estamos escuchando. Era exclusivamente un archivo de audio y que además se distribuía en un formato RSS, que es como un formato que te permite, pues como lo dice, ¿no? Distribuir el archivo y que el usuario pueda o descargarlo o escucharlo en su dispositivo. Ahora sí, si nos permites, digo, perdón, si puedes continuar un poquito con la historia. Oh, se nos está trabando, Priscila. Sí, bueno, la historia, término de podcasting, No, ya, continúa, ya. ahí. Sí, ya. Ok, ya. Ok. Bueno, hablando un poquito de la historia, el término de podcasting se utilizó por primera vez el 12 de febrero del 2004 en el
en el periódico británico The Guardian por el periodista Ben Hamsler. Y bueno, su origen se sitúa alrededor del 13 de agosto del 2004, cuando Adam Curry usó una especificación del formato RSS de Dave Winer para incluir archivos adjuntos. Que bueno, si me permites, Esto sorry, quiere decir que... me das chance de hacer un apunte aquí rápido, solo por si llega a haber alguien Sí. que diga, hay un antecedente todavía anterior a este que están comentando. Bueno, sí, de hecho sí hay un antecedente, creo por ahí del 2003, que es cuando más o menos se hace esta especificación del formato RSS para poder subir archivos de audio. Creo que por ahí, les repito, del 2003, un tal Kevin Marks, algo así creo se llamaba, subió, colgó un archivo a iTunes, pero creo, según la literatura que yo consulté de la Universidad de Murcia, aún no se consideraba como un podcast como tal. Fue hasta el caso este de Adam Curry cuando se consideró el primer podcast en 2004. Pero aquí lo que me interesa, Priscila, es, o sea, me estás diciendo que en 2004 se inventó el primer podcast, o sea que ¿cómo se llama este podcaster? El Martínez se apellida, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Muy famoso en Facebook y... Mancini, ¿no? No, No, Martínez, no, no, no. el que hace el podcast No, de cosas y... El podcast de cosas y creativo y... ¿No te acuerdas? Roberto Martínez. no. ¿No lo conoces? Ah, ya. Sí, sí, Roberto Es que Martínez. de nombre sí, pero así como que... Sí, se me fue el No. nombre. O sea, me estás diciendo entonces que Roberto Martínez no inventó los podcasts, o sea, existen desde el 2004. Eso, o sea, Eh, es solo para darnos una idea de que pensamos que los podcasts son recientes de, no sé, 5 o 6 años atrás, pero en realidad pues vienen desde hace mucho, ¿no? Desde 2004 prácticamente. Sí, bueno, el podcast nació primero como una manera de colgar los archivos de audio en internet. Esto permitía que varias personas en el mundo pudieran escucharlos. Pareciera que se parecía a la radio, pero no, porque el podcast puedes escucharlo donde quiera, cuando quisieras, y tú podías decir, ponerle pausa, adelantarle, como quisieras, algo que obviamente la radio no te permite, ¿no? O sea, tienes que escuchar el programa de largo, ¿no? Y aparte que usualmente pues es en vivo y así. No tenías la manera pues de descargarlo, de tenerlo en tu ordenador y quererlo escuchar cuando quisieras, cuando estuvieras haciendo pues cualquier cosa de tu vida rutinaria. Sí, claro. Y bueno, pues te digo, comentábamos ahorita de que Roberto Martínez es uno de los podcasters más famosos. No sé si tú conozcas algún podcast conocido o muy famoso. ¿Tú escuchas podcast? Fíjate que yo soy más de lo visual, a mí me gusta, o sea, sé que obviamente ya existen ese tipo de formatos en el que podemos, como el que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ya podemos estar hablando y igualmente vemos una imagen, ¿no? Pero yo soy más como de ver, no sé, como videos, no así tanto del debate, de gente platicando, o sea, creo que hay un punto en el que a mí me molesta estar escuchando a alguien así que está hablando de algo. Y esto es muy irónico porque es justo lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y es justo como estudiantes de periodismo lo que nos espera realizar si es que alguna gente quiere hacer podcast o si te lo solicitan donde estés trabajando. Pero sí soy más como de estar viendo, es que como que siento que antes, por ejemplo, los podcasts que encontramos en Spotify, era así como de estarlos escuchando y a mí me desespera mucho esto, o sea, siento que tengo que estar viendo a la persona Sí, y ahora así como que ver un podcast donde, por ejemplo, así como tú y yo que estamos sentados y estar viendo hacia la persona y nada más sentado hablando, como que no me siento en conexión. fíjate que a mí me pasaba así lo mismo, o sea, porque a mí me desesperaba mucho solo estarlo escuchando, porque yo soy una persona que se distrae muy, muy fácilmente, entonces estar escuchando un podcast definitivamente, o sea, lo estaba escuchando y de la nada me ponía a pensar otras cosas o me distraía con algo que estaba viendo y no se podía. Cuando nacen los podcasts así en video, pues es cuando más empiezo a verlos. Y precisamente ahí vamos a la evolución de los podcasts
cómo han cambiado desde este inicio en 2004 hasta el momento, donde ya vemos incluso podcast con video, ¿no? ¿Qué nos tienes que comentar acerca de esto de la evolución? Y bueno, ya podemos encontrar podcasts en diferentes redes sociales, ¿no? Hasta en Facebook, que nos salen así los videos, podemos encontrarlo en Instagram, en el famoso ahora Instagram TV, que tiene esta parte de Instagram que hay. También podemos encontrarlos en YouTube. Y bueno, algo que a lo mejor se ha cuestionado bastante es que si es un podcast por el hecho de tener una imagen. O sea, si seguimos, o sea, antes estábamos acostumbrados, como yo te comenté ahorita, ¿no? De escucharlo nada más y ahora saber que también tiene una imagen. Eso se ha llegado a cuestionar de que si esto es realmente un podcast o es un pues, video, ¿no? Sí, o sea, un programa de tele X traído al internet, ¿no? Pero sí, o sea, ahí en lo particular, yo creo que un podcast o sea, estos podcasts que estamos haciendo, por ejemplo, para mí siguen siendo podcasts, pero podcasts evolucionados. Incluso, pues ahorita ya estamos viendo todavía otra evolución, además de que solo era un video, ahora lo estamos viendo que es un video, pero en una videollamada, ¿no? O sea, ya ni siquiera estás en el mismo lugar que la otra persona. Y pues esto nos ha obligado por la pandemia. Por ejemplo, nosotros en periodismo, una de las formas de hacer entrevistas ahora durante la pandemia fue así, ¿no? A través de la videollamada, que en lo particular no me gustaba nada porque muchísimos problemas, que conexión, que no sabía el entrevistado, demás cosas. Y pues sí, te digo, definitivamente han evolucionado, pero para mí, un podcast que tiene video sigue siendo podcast siempre y cuando, o sea, si ya nos ponemos muy estrictos, siempre y cuando no sea esencial la imagen para que sirva el podcast. Me explico. Hay ciertos podcasts, Sí. varios que conozco, que utilizan, por ejemplo, que muestran memes y reaccionan a los memes y cosas así, ¿no? Entonces, ahí lo importante del podcast es que es el meme, ¿no? Es la imagen lo importante. Entonces, para mí eso ya, si no, repito, si me pongo muy estricto, pues ya no es podcast porque ya no, tu esencia o la parte importante ya no es el audio, sino la imagen en sí. Entonces, yo pienso que si nos queremos poner, repito otra vez, muy estrictos, tú le puedes llamar podcast a lo que tú quieras, no tengo ningún problema, pero si te quieres poner muy estricto, en el momento de que tu pantalla ya es esencial, de que tu imagen ya es esencial, desde ahí para mí ya termina de ser podcast. Por ejemplo, nosotros, como ahorita nos podrían dejar el celular ahí y seguir escuchando esto y seguiría funcionando. Entonces, eso para mí sigue siendo un podcast. Pero continúa, por favor. Sí, pero yo creo que no lo pudiste decir más acertado, ¿no? Que precisamente creo que esto era, y esto es lo que es un podcast, por eso se inició, primero se inició con un audio y ahora que se tiene una imagen, a lo mejor y la imagen es pues para brindarte un sentido de que estás con la persona, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí hay mucha gente, como te comento, que yo me gusta más ver a la persona que simplemente escucharla. Y bueno, pues para hacer un podcast ya realmente no se necesitan conocimientos técnicos, a lo mejor y sí obviamente un buen audio y saber de lo que vas a hablar, pero realmente ya cualquiera puede hacer un podcast, ¿no? O sea, cualquiera se puede volver podcaster, ¿se dice? Sí, podcaster. Sí, lo dijiste muy bien, porque en realidad sí, creo que de hecho a eso era otro tema que vamos a comentar. Una de las razones por las que se está volviendo tan popular el podcast es precisamente por eso, porque no necesitas muchas cosas, o sea, es gratis de entrada porque lo puedes subir donde quieras sin la necesidad de gastar un solo peso, solo con que tengas un micrófono y dónde editar el audio, si es que lo quieres editar o si lo vas a subir así. O sea, es muy, muy simple, muy, muy, muy simple y por eso muchas personas lo están haciendo. Y también eso que mencionas de que no necesitan estudiar una carrera, por ejemplo, para hacer un podcast, que si bien, no sé si tú recuerdes, a nosotros nos enseñaron a hacer un guión para el podcast y nos especificaban ciertas cosas. Que el guión debe de tener los diálogos de cada uno de nosotros y se está leyendo, ¿no? O sea, ni siquiera, porque el tipo de podcast que nos enseñaron no llevaba imagen de nosotros, éramos nosotros leyendo el guión y pues lo intentabas interpretar, ¿no? Como que pareciera que no lo estás leyendo, pero sí lo estás leyendo. Y nosotros
en la carrera nos lo enseñan así para medir el tiempo exacto, porque si es improvisado como lo estamos haciendo, pues muchas veces no tienes el control así perfecto del tiempo, entonces por eso se hace un guión. También otra de las cosas que a lo mejor no hacen las personas que no tienen ciertos conocimientos es no toman en cuenta los elementos de la radio, que es el silencio, el ruido, la música, la voz, no toman en cuenta todo esto, pero creo que no es necesario, o no sé tú qué pienses, creo que no es necesario conocer todo esto. A lo mejor te da una cierta ventaja o te ayuda, pero no es completamente necesario y creo que la mayoría de los que hacen podcast no siguen estas reglas de la radio o de una carrera profesional, ¿no? Sí, precisamente como comentas, no creo que sea necesario tener esos conocimientos. Por lo menos no indispensable. Y bueno, también algo que quería comentar acerca de los podcasts, que creo yo es otra de las razones, pues dice Priscila, a mí no me gustan tanto, pero creo que una de las razones por la que todo el mundo quiere hacer podcast o por lo que todo el mundo ve podcast, es porque los temas ya son muy interesantes. O sea, yo he visto podcasts que hablan de medicina, que hablan de fitness, que hablan, o sea, de cosas muy interesantes. Y lo más bueno de todo esto es que los que hacen estos podcasts son médicos o son expertos en los temas que están hablando. Por ejemplo, nosotros en este caso, pues somos estudiantes de periodismo y creo que tenemos cierta capacidad para hablar de lo que estamos hablando, que es noticias y temas de periodismo, ¿no? Entonces es muy interesante que ahora los profesionales o expertos en ciertas materias estén viniendo a los podcasts y eso creo que le agrega muchísimo porque no nada más es entretenimiento, ya también sirven un poco como aprendizaje. No sé si Sí. tengas algo más que comentar. No, no, Bueno, pues nada, pues que sí sirven, sí ciertos podcasts son bastante informativos, como este. no, continúa, perdón, es que te trabaste un poco. Ah, que ciertos podcasts pues sí son así informativos como este, y creo que son de gran utilidad. Sí, no, definitivamente creo que este podcast es el mejor. No, mentira, igual les digo, hay podcasts de todo tipo y pues creo que le benefician mucho y sobre todo ahora que estamos en pandemia, creo que para mí en lo personal, ciertos podcasts sí me han ayudado bastante a pues desestresarme un poco y sobre todo estos que estamos grabando aquí. Pero bueno, pues con esto concluimos. Esperen el siguiente episodio que los estaremos subiendo todos los domingos a las 9 de la mañana. Esperen todos estos podcasts que vamos a estar hablando, porque también tenemos en el canal de La Prosa de Juárez, tenemos el podcast de Alopanenca, que es de fútbol, y Vodka y Palomitas, que es el podcast de cine. También chequen todas nuestras redes sociales porque ahí se está compartiendo información interesante, ciertas notas que están sacando los compañeros del medio para pues tener informados a todos. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Priscila, si nos quieres dar tu Instagram, por favor, para que te sigan. Sí, pues ay, está muy No te difícil lo de sabes. pronunciar. ¿No te lo Pero sabes? no, sí me lo sé, Ah, pero es que está así como que, sí, pues a está ver. ahí un poco complicado de decirlo. Este, No, Priscila, se nos está trabando el internet, no, definitivamente el internet no nos Daisy, quiere. oh, Sorry, Priscila, te estabas trabando. Si nos puedes repetir el Instagram, por favor. sí, mi Instagram es Prissy, CSCO. Bueno, ahí está un poco complicado, pero igual aquí se los vamos a estar dejando en la pantalla para que ustedes lo estén checando si nos quiere seguir. Si no, pues no pasa nada con que nos sigas en la prosa. En mi Instagram estoy como ArturoNes34 para que nos sigan y bueno, pues estén checando todo el contenido. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.